Hola, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos una vez más a su podcast literario favorito. Mi nombre es Elizabeth Sebornio y estoy aquí para cumplir todas sus fantasías textuales con T. Pero no estoy sola, como siempre, al otro lado de la pantalla está el más helado. Está con el que he llegado a hacer muñecos de nieve con granizo. Está el que disfruta mucho de las montañas nevadas y que detesta bastante los proyectos de que intentan despojar a personas que están viviendo en sus lugares originales para terminar haciendo parques acuáticos. Mi amado hermano, además de todo pelirrojo, igual que Ana, Abdul Sebornio. ¿Cómo estás, Abdul? Bienvenido. Hola, hola Elizabeth, muy bien. Muchas gracias. No había caído en cuenta de ese último paralelismo, Mm. ¿no? Que tiene una de las películas que hayamos visto con uno de los recientes movimientos a los que me uní. Y ahorita, según yo, para mi cumpleaños me había vuelto castaño. Ya hablaremos de un personaje con el que tengo, además de todo, mucha similitud, ¿no? Pero muy feliz, andamos muy felices por acá. Excelente, me da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, pues sí, vamos a hablar justamente acerca de dos historias de uno de los autores de los que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Hans Christian Andersen, igual que en el capítulo anterior. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de Frozen, que está basado en un cuento llamado La Reina de las Nieves. Y vamos a hablar de El nuevo traje del emperador, que es el cuento en el que se basa Las locuras del emperador. Así que Remotamente, pero remotamente, sí. ambos remotamente, porque la verdad es que Ah, cambian muchísimo, pero ujú, pues están basados en estos cuentos. Y como ya hablamos de Hans Christian Andersen en el episodio en el que estuvimos hablando de La Sirenita y... ¿De qué más hablamos? De La Sirenita y de... Ah, y del Soldadito de Plomo. del soldadito de Pues no plomo. vamos a hacer la introducción del autor en esta ocasión. Pueden ir a ver ese episodio por si todavía no lo han visto y quieren saber más acerca de este autor. Así que nos vamos a ir en esta Vayan. ocasión directo hacia el primer cuento del que nos va a hablar Abdul, Ujú. que es El nuevo traje del emperador. Así que Abdul, por favor, cuéntanos. Muy bien. Pues el nuevo traje del emperador forma parte de esta compilación de cuentos infantilogareños de los que ya habíamos hablado, publicados en 1837, de la cual incluso se desprende igual El Soldadito de Plomo, etcétera. Y muchos de los cuentos más populares de Hans Christian Andersen, aunque el traje nuevo del emperador es como el cuento 160 y tantos, ¿no? Por allí, o sea, ya bien entrada la compilación. Y como tal, pues narra la historia de un rey que, de hecho, o bueno, rey, emperador, un monarca, ¿no? Al fin y al cabo, porque las traducciones difieren muchísimo y ya lo veremos. Que es como bastante bueno por su pueblo y bastante bueno con su pueblo y bastante querido por él mismo, pero tiene la particularidad de que en algunas ocasiones se comenta que es como muy vanidoso, como muy egocéntrico, pero también principalmente como que está muy preocupado por su Mm. vestimenta y por lo que digan los demás de él, ¿no? Entonces, en algún momento, ya haciéndose la fama de que siempre buscaba como las mejores telas y los mejores sastres para hacerse sus atuendos, llegan al palacio dos estafadores que le dicen que ellos tienen una seda tan, pero tan exquisita que casi es imperceptible al tacto y que además de todo es imperceptible a la vista de todo aquel que no tenga pues la suficiente inteligencia, ¿no? Obviamente el monarca pues manda a hacer su nuevo traje con esta tela y conforme los pues ministros y el demás personal real, ¿no? Va revisando la confección de esta prenda, son engañados, haciéndoles creer que evidentemente pues
les están mostrando una tela hermosa que realmente no existe y que ellos no la pueden ver porque pues seguramente son tontos, ¿no? Pero como nadie quiere aceptar que es tonto, pues juegan al mismo tiempo, le siguen la broma, o bueno, le siguen la mentira y dicen, no, sí, es maravillosa, ¿no? Y le pasan como la bolita al siguiente y entonces el siguiente la ve, o más bien no ve, pero así dice como de, ay, sí, wow, qué maravilla, ¿no? Y por lo tanto, cuando llega con el monarca, él ya tiene como todos estos, eh, toda esta idea preconcebida de que le están entregando algo maravilloso, eh, se lo pone, según él, obviamente pues no viendo nada, porque no le están dando nada, pero no va a aceptar en ningún momento que no la puede ver, y pues sale por el reino, ¿no? A exhibir su nuevo traje, y todo mundo, pues igual sigue la mentira porque nadie quiere aceptar que el emperador, pues, no lleva nada puesto, hasta que un niño, con esa sinceridad, ¿no? Y falta de decoro que tienen los infantes, pues nada más como que lo señala y dice, pero si va desnudo, ¿no? Y hasta ese momento, como que todos empiezan a aceptar, ¿no? Que no solamente son evidentemente tontos por haber caído en la trampa, sino que pues han sido engañados, Ujú. ¿no? Y evidentemente no ven nada. Y ya, ese es como tal el análisis, o más bien el resumen del cuento, ¿no? Que nada que ver. Ahora, nada que ver porque, y este es uno de los primeros detalles curiosos de esta libre adaptación que termina siendo Las locuras del emperador, ¿no? En su versión original en inglés, Las locuras del emperador se llama The Emperor's New Groove, ¿no? Como la nueva onda del emperador, que hace alusión al título original de El nuevo traje del emperador, The Emperor's New Gown, ¿no? Sin embargo, esto es lo único que se mantiene, ¿no? De la historia original, y el hecho de que pues, es protagonizado por un emperador, porque en un inicio la historia en la que se iba a basar era en otra muy conocida, también protagonizada por un monarca, que es El príncipe y el mendigo, ¿no? Mm. Y era en El príncipe y el mendigo cuando el monarca encontraba un aldeano, ¿no? Que era Pacha, pero que era idéntico a él, y entonces queriendo como cambiar su lugar para hacerse pues libre de responsabilidades, terminaba más bien cayendo presa de un hechizo de Isma que lo convertía en llama, uno de los elementos que sí se mantenían desde un principio, y utilizando a Pacha, que era el doble, ¿no? O el mendigo idéntico, para ella poder manejar El reino, no solamente el poder en el, el el reino, imperio. sino invocar al rey de, bueno, no, al dios de las sombras o de la oscuridad o algo Oh, por el estilo, al que ella quería ofrendarle el sol, cuando el título original de la historia era El Imperio del Sol, ah, porque de esa manera, eh, con este trueque, Isma iba a recuperar su belleza y su juventud, que vaya que le hacía falta a la juventud, ¿no? Pero todo pues cambió. esa historia fue desechada, el título cambió y a la mera hora se convirtió en un teléfono descompuesto, en una copia de una copia de una copia de una copia de una copia, Ok. que pues termina siendo más original que otra cosa, Sí, ¿no? órale, no tenía idea, o sea, sabía que era totalmente otra cosa en un inicio y que justo Uh -huh. Isma pues también era un personaje muy distinto y que hacía como su plot twist era muy diferente, pero no sabía que tanto así, ¿no? O sea, sí cambiaron mucho, pero como dices, termina siendo una de las historias más originales que tiene Disney. Y la verdad es que a mí me encanta Las Sí, locuras del emperador, me parece divertidísima. Es de las pocas historias que sus chistes sí le atinan a mi humor, por lo menos al ándale. humor que sí me hace reír, sí. Y pasó un poco sin pena ni ¿Ah, gloria, la sí? verdad. O sea, hasta por su mismo equipo, Ajá, porque yo no sé si era una cuestión hasta geográfica, porque pues es una película que se establece geográficamente en el Perú, ajá. ¿no?
el antiguo imperio inca. De hecho, el personaje principal, Cusco, pues es nombrado por el monte Cusco, lo cual es como Raro. medio raro Sí. y no, pero bueno, poco original al menos. Y Pacha, bueno, también tiene ahí como una referencia así como muy, muy inca, pero bueno. Ujú. Pero como que su mismo equipo no le veía pies y cabeza. Yo no Claro. sé si por el hecho de que cambió tantas veces y entonces muchos abandonaron el barco y se Oh, fueron a Lilo y que Stitch, también es muy buena, pero que también es muy sí. buena, ¿no? Pero algo sucedió un poquito, algo así como lo que pasó con el Rey León y Pocahontas, Ajá. ¿no? Que pues realmente la gente lo que quería era trabajar en Pocahontas, ¿no? Y el Rey León era así, ay, pues bueno, animales que hablan. Ajá. Y pues el Rey León se comió no solo a Pocahontas, sino a muchas películas que vinieron Vaya que después. sí. Sí, igual que Lilo y Stitch, que la verdad es de las películas más exitosas, o sea, nada más veamos hoy en día que sigue habiendo una cantidad de mercancía de Stitch impresionante, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué podemos encontrar que tenga que ver, no? Yo más bien creo que, podemos pensar en el aprendizaje del cuento original del Traje Nuevo del Emperador, Mm, que es justamente alude mucho al no quiero verme tonto, entonces, y a un personaje que está tratando de engañarte y que tú como que le sigues la corriente, pero sí termina siendo un tonto, ¿no? Entonces, eso es lo único que podría yo como decir, okey, este es el hilo que los une, ¿no? Porque pues sí, hablamos mucho de tonterías en las locuras del emperador, ¿no? O sea, de que Cusco, pues, se cree muchísimo y tiene todo este, ego gigantesco y obviamente no quiere verse como un tonto, y cuando la gente le habla de ciertas cosas o Isma trata ¿cómo se llama? De manipularlo, pues él, o sea, como que se empieza a dejar y de pronto es cuando otras personas como que lo tienen que jalar, ¿no? Y decirle, no, por ahí no es. O sea, como que ese es el único hilo que podría encontrar que sí, que más allá del título, pues sí tenga que ver con el cuento, porque en ningún momento le dan sí, ningún traje nuevo, o más bien lo convierte en una llama, entonces cambia por completo. le dan una piel Le dan una nueva, piel ¿no? nueva. Son como quizá algunos rasgos de carácter más bien, ¿no? Ajá, Es un regente muy ensimismado, muy preocupado, en efecto, por lo que dirán los demás claro, de él, ¿no? Cuando además es es pésimo, entonces pésimo. la opinión que se pueda tener de él es pésima, ¿no? Ujú, Eh, Tienes la presencia de dos embaucadores, ¿no? Que en este caso sí. son Isma y Kronk. Eh, Además son de los villanos más Son entrañables que tiene Disney, ¿no? Como que divertidísimos. son de esos que en verdad son divertidísimos, Sí. hay momentos en los que hasta quieres que ganen, ¿no? Sí, Casi, sí, casi. sí. De hecho, en la versión original, Isma, que es doblada en inglés por la actriz original de Gatúbela, del Batman de 1900, creo que eran los 70 u 80, perdón, fallo de memoria, pero el Batman de ¡pum! ¡Pam! ¡Pam! ¿Va? Okey. La Gatúbela original es la que hace la voz de Isma. No por nada al final también la convierte en una gatita, ¿no? Ah, Y tenía en la versión original una canción magnífica. Todavía la pueden encontrar en YouTube, así como que busquen Isma Song. Y pues ya no entraba en la trama, pero en sí. verdad es una lástima que la hayan cortado porque tiene además una gran voz, ¿no? Mira, ujú. Y Kronk, por su parte, la canción donde va de Ajá. esa la improvisó su propio actor, Órale. ¿no? Y después tuvo que ceder sus derechos incluso a Disney, me Okey. acuerdo. Eh, y con eso podemos ver que además de todo, respecto a lo que decías del humor, es una de las películas con menos canciones de Es Disney. cierto, sí. Y en esa época como que eso ya era parte de su, pues de su éxito, ¿no? Las canciones Ajá. originales ya no estaban pegando, incluso podemos ver Lilo y Stitch, pues Pues, tiene canciones de de Elvis, Elvis sí, más realmente, bien. ¿no? No tiene canciones originales, etcétera. Ajá. Em, y en otras referencias, pues, no sé, la verdad es que la presencia de los niños.
¿no? Sí. Justamente los hijos de Pacha que son muy Sí, directos, que así que, todos los adultos son ¿no? tontos y en cambio los niños, la verdad, son de los Ajá. personajes más inteligentes, ¿no? Aunque sean tan Sí, terciarios, entre comillas, pues sí son como los que están más vivos. totalmente. Em, y ahora que mencionas eso de Isma, me quedo pensando en que normalmente veo que hay mucha gente como muy fan de los villanos de Disney y todo esto. Yo sé que a ti te gusta mucho Scar, por ejemplo. A mí la verdad es que, pues yo no soy muy fan, ¿no? O sea, como que los villanos de Disney me Mm, parece que justamente sí son tan villanescos que no termina de haber un villano que yo diga, ay, este es mi favorito, ¿no? Y entonces ahorita que mm, pienso en Isma, digo, no, pues es que Isma sí tiene un papel muy protagónico, ¿no? Muy protagónico en esta película. Solo puedo pensar en ella y en claro. Hades, que también me encanta Hades. Pero Ujú. sí, no, Isma es divertidísima, o sea, tiene esta escena que se ha vuelto entrañable para todos, que es la la gatita, cuando dice, este es mi voz, que es divertidísima. Eh, Sí. entonces, sí, yo creo que es de las películas más divertidas que tiene Disney. Y también, bueno, supongo que tiene mucho que ver con el idioma en la que lo estés viendo. Yo la verdad es que nunca la he visto en inglés, pero sí sé que la mayoría de las películas, que son un éxito en español, normalmente en inglés no son tan divertidas como lo son con una traducción Mm, mexicana, mm, mm, ¿no? Además, no solo en español, sino totalmente. mexicana, porque vaya que sabemos hacer muy buen doblaje para la animación y que terminamos haciendo las cosas Sí. mucho más divertidas. Veamos el caso de Shrek. Siempre se habla mucho de eso, de que Shrek en inglés es como de pierde absolutamente todo el chiste. Me imagino que Las locuras del emperador es algo parecido. Díganos si la han visto en inglés. ¿Tú la has visto en inglés? Yo no. Y mira que desde que existe Disney em, ahí por streaming, Ajá. ¿no? Pues he revisitado muchas Ah, películas sí. en su idioma Ajá, original, ajá. ¿no? Pero esta como que No. nunca se me ha antojado y sí la he visto varias veces Ajá. más en español, ¿no? Sí. Yo creí de la escena de Isma que ibas a decir la de estaba soñando con Estaba soñando Ricky, con ¿no? Ricky. ¿Qué diré en Eh, inglés? Por ejemplo, ese tipo que de cosas. ¿Qué diré en inglés? ¿Con quién estaré soñando en Claro. inglés? Pues igual y si decía, oye, Ricky es Ricky Ricky aquí es en el Ricky, mundo, pero ¿no? no lo sé. Sí. No, Ah, ni idea, por favor, sí, alguien me compártanos. había dicho que en inglés decía que estaba teniendo su sueño de belleza y ya, como, Ay, no, ni al sí, caso, sí, como, ni al I caso. was having my beauty, No, beauty Beauty sleep, Nap, beauty ¿no? nap, no sé. Es muy curioso porque justamente el hecho de que sea una historia original, Ujú, a mi gusto, o sea, tan original en ese aspecto, ¿no? La deja como en un punto medio conveniente, pero muy criticable también, ¿no? Porque por un lado yo sí siento que desaprovechan muchísimo pues el lugar donde se ambientan, ¿no? La claro. cultura incluso en la que se ambientan, ¿no? Incluso en su momento yo me acuerdo que como niño intelectualoide, pues se me hacía un poquito una mofa, ¿no? Así del gran imperio inca y de repente pues no solo no lo muestras, sino lo poco que muestras pues es risible, Sí, ¿no? Porque bueno, lo ejemplificas en ajá, Cusco. Pero por otro lado tiene como un mensaje pues no solamente redentorio, sino incluso anti, eh, ¿cómo decir? Pues sí, antimonopolizante, exacto, antimono, sí, destructivo. Tenemos muchísimo lo que decía Elizabeth al respecto y desde siempre ha habido, pero este año como que ha habido mucho más escándalo respecto de desarrollos ajá, turísticos, ¿no? Que se planean en Mahahual, lugares no solamente ya habitados, sino estratégicamente de importancia sí, ecológica. Eh, y ya desde inicios de los 2000, pues esto lo estaba planteando, ujú, ¿no? Eh, y también por otro lado, pues no abordas una historia que en sí, pues era bastante interesante, que era la del traje nuevo del emperador, ajá, ¿no? Que pues pues igual está, era cortita, pero hasta un guiño le hubieran le podido pudieron haber... hacer. Ajá, Ajá, como de que, ay, exactamente. ponte Yo esto siento que sí, y ¿no? está desnudo. No sé, hubiese estado chistoso, aunque sea un guiño, ¿no? Con que hicieran eso, con Exacto, que se pusiera el sí. traje y estuviera desnudo,
ya con eso, ya. Ya sabemos obviamente que para Disney la desnudez es así como un tema muy tabú, Sí, entonces sí, pues no, no, porque, o sea, pero pudieron haber podrían hecho algo. haberlo tapado de que obviamente no te lo íbamos a mostrar desnudo, pero de que, no sé, saliera de algún lugar y hubiera una mesa Que todos los enfrente. personajes dijesen así como de, ah, sí, Sí, maravilloso, ¿no? algo. Y nunca te lo mostrasen, y nunca te mostrasen el juego y el traje y te diesen a entender que realmente no existe. Habría No sé, estado cosas por el estilo, chistoso. pero ya son cuestiones que seguramente a ti también como literato en ciernes ya desde ese momento, ¿no? Ujú. Como que cuando yo vi las locuras del emperador y me enteré de que era el traje, o sea, yo hice Sí, mil conexiones y que me al malviajé, final. como cuando me enteré que iba a salir Hércules y me puse a estudiar Ay, mitología griega yo y bla, eso no bla, lo y a la hice. mejor fue así como de, Yo eso no lo "Mm, hice. Yo lo disfruté y ok, ya. ok. Pero Pues sí, pero es que tú tenías estaba muy chiquita. un año de nacida Oh, cuando wow. salió Oh, wow. Hércules. Sí, no, y de hecho hasta Ni vi que uno. sacaron memes de lo de Mahahual, ¿no? Sacaron memes haciendo alusión a las locuras del emperador, de justo este momento en el que Cusco Sí, sí, llega y sí. pone su parque acuático encima de la montaña de Pachas y ¡pa! Bienvenidos a De Pacha. Cuscotopía, ¿no? Bienvenidos a Mahahual, porque es la misma, iba a decir una mala Estrategia. palabra, pero estrategia, es la misma estrategia. Ajá. Sí, ¿no? La verdad es que sí tiene ese tema está muy interesante que lo toque una película para niños, ¿no? O sea, el tema de pues sí, la gentrificación, incluso, El sí, extractivismo, todo eso, el desplazamiento de la gente que pues ahí lleva ujú, toda su vida un viviendo, desplazamiento ¿no? forzado. Que ahí tiene a sus familias y todo, y que son lugares preciosos, y que como dice Pacha, ¿no? O sea, Ujú, entra la luz del sol y los pájaros cantan y es maravilloso y que tú quieras venir a poner algo que además de todo va a ser solo para una clase social en específico, ¿no? Que lo pueda costear. Y a todas las personas que viven ahí ni totalmente. siquiera lo van a poder costear. Entonces sí, es un tema muy fuerte y muy interesante que se toque dentro de una película de Disney. Em, Ujú, y sí. por otro lado también, ay, iba a comentar que justo había visto que sí, que no fue muy exitosa en taquilla, hasta que ya cuando llega a plataformas, pues sí, o bueno, más bien todavía no a plataformas en ese momento, pero que con la venta de los discos, ¿no? De los DVD. DVDs, pues sí, sí recaudó bastante, lo suficiente para hacer la serie Ujú. de Disney de Las locuras del emperador. ¿Tú la llegaste a ver? A mí me encantaba. Muy No, a salteada. mí me Porque encantaba. yo sé que a ti te encantaba y tú la Sí, viste completa, pero completa. para mí Ya, llegó en una ya época en la estabas que yo más estaba grande. medio en otro rollo, Ajá. ¿no? Sí, ¿no? Y de todas estas series que llegó a hacer Disney Channel en aquel momento, que agarraba Mm, las grandes películas y hacía series, hay algunas que son muy buenas y hay otras que se quedan como muy, muy en el olvido. Por ejemplo, yo no sabía, hasta que ya tuve Disney Plus, que había serie de Hércules. Y yo de hecho esa nunca la vi. Es que no es de tu época, mi Ujú. amor. ¿Cómo te explico? Pues esa yo la vi en la Pero aún tele. así, pues seguían sacándolas, ¿no? O sea, aunque fuesen de antes, ¿no? O sea, Igual y sí y menos. no, porque de Ajá. las primeras series, o sea, también es curioso notar que Disney siempre ha hecho series de Sí, sus siempre, películas, ¿no? siempre. Y de las más viejitas, por así De decirlo, la de fueron Hércules. las de La Sirenita, las de Sí, Aladín y las de claro. Hércules, Es por eso que no las ¿no? vi, De claro. estas tres, la menos famosa fue la de Ajá. Hércules, yo no sé por qué, ¿no? La verdad estaba Me la muy voy a echar. interesante. Yo tenía incluso una película Ajá. que mezclaba episodios de las de La Sirenita y las de Hércules, protagonizado por Jasmine, ¿What? ¿no? Entonces era como películas de princesas, Ok. este, y pues esas sí las pasaban en la tele y ya después como que las dejaron de pasar porque pasaron de moda y empezaron a ver otras series de otras películas más Ujú. recientes, entre ellas las de Las las locuras locuras del del emperador. emperador. Sí, sí, ya fue mucho más nueva. Y a mí la verdad es que sí me gustaba, ya tiene totalmente otro giro. O sea, porque para quienes no la llegaron a ver, pues la serie animada ya más bien se trataba de que Cusco iba a una universidad o a la prepa, creo que era incluso la universidad.
O sea, porque ya era que él tenía que aprender a ser un buen emperador, ¿no? Y tenía que pasar todas sus materias, para aprender a ser un buen emperador. Y había una chica que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el interés romántico de Cusco y era como la sabelotodo de la escuela. Entonces a ella siempre le estaba copiando y todo, pero también siempre estaba detrás de ella y ella era como de, ay, este güey tonto que todo el tiempo está detrás de mí. Y ese era como el giro de la historia. Obviamente Isma salía en cada episodio tratando de hacer que él reprobara en su asignación del momento, así como que no entregara la tarea o lo que sea para que no se pueda graduar y entonces ella pueda terminar siendo la emperatriz. Hay, hay una etapa en la vida en la que es lo peor que te puede pasar, Claro, definitivamente. Al menos exacto. si fueron un chico como yo, ¿no? Este, yo solo recuerdo que tenía un alter ego superhéroe que se llamaba Pijama Llama, Ok. que me parecía súper divertido que justo fuese un superhéroe llamado Pijama Llama, Llama, porque hasta en llama. inglés Yo no es me como un juego acordaba de de palabras, eso. ¿no? Ajá. Pijama Llama, pero estaba padre, ¿no? Ah, mira. Sí. No, fíjate que ni la segunda vi, porque sé que de Ay, las locuras del según. emperador Ah, hay sí, también la de una Kronk. segunda parte, que Las son las locuras de locuras de Kronk. Kronk. Está divertida. Está divertida. Seguramente sí, Sí, porque en las seguramente sí. locuras de Ahora Kronk, sí que como dice Cusco en la película, seguramente tiene una gran gran personalidad. personalidad. Pero Sí, pero en esa de las locuras de Kronk es pues redime mucho a Kronk, ¿no? O sea, para hacer una segunda parte, a mí se me hizo bastante buena. Porque, pues sí, gira alrededor más bien de que redimen a Kronk y hablan acerca también como de. Creo que. Digo, la llegué a ver como una vez, tal vez dos. Pero tiene como que impresionar a su padre o algo así, porque su padre está decepcionado de él y no sé qué. Pero lo que me divertía mucho es que Kronk es scout, sí. así como nosotros. Entonces, sí, y de hecho, Y puede hablar con las ardillas, así con nosotros, ¿no? gracias a esta película, hacen mucha mofa de eso hacia los scouts. Como que muchas veces me han llegado a preguntar de, ja, 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 ¿y hablas ardilla? Muchas veces, y es gracias a esta película, porque pues es una de las cosas importantes de los scouts en esta película, que saben hablar con Por ardillas, supuesto. squeaker, squeaker, Y la respuesta es squeaken. sí, obvio sí Obvio sí sabemos, ¿no? Pero sabemos, no lo vamos a hacer pero contigo. no es de lo más importante que aprendemos, ¿ok? Y no lo vamos a Exacto. hablar, squeaken, squeaken, squeaken. Y sí, está divertida. La verdad, sí. Ok. Es Tiene su bueno gracia, saberlo. tiene su gracia. Quizá un día de estos la vea. Sí. Pasemos a nuestra siguiente película slash cuento. Ujú. Frozen slash La Reina de las Nieves. Y esto va a estar muy divertido porque vaya que también está muy, muy distinto. Por supuesto. Este cuento de La Reina de las Nieves es uno de los cuentos más largos, además Ujú. de todo que tiene Andersen, según yo. Está incluso dividido por partes, 7. 7 partes. Sí, sí está larguish. Digo, también te lo avientas en una sentada, pero de cualquier forma no es así la cosa más chiquita, porque es una historia muy entretenida, es Ujú. una historia de aventuras. Así como dicen Frozen, una aventura helada o algo así. Tenía como un subtítulo, Sí, algo ¿verdad? Una así. aventura congelada, creo que Y era. una aventura congelada, algo así. Y esto también es como un cuento de aventuras y está bastante interesante. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de La Reina de las Nieves? Esta es una historia que su primera parte, además, te da como un preámbulo de Ujú. lo que va a pasar después. Entonces, empieza la historia hablándote de un demonio, un diablillo por ahí, que era muy, muy malvado y que creó un espejo mágico con el que todo lo que se reflejara en él se volvía horrible. Mm. Entonces le parece muy divertido él junto con otros diablitos llevarlo a diferentes partes como para burlarse de la gente que se espantaba al verse reflejado en el espejo y finalmente intentan llevarlo al cielo. Además, recordemos que Andersen pues era bastante religioso y Ujú. muchas de sus historias, muchos de sus cuentos tienen una connotación religiosa y este no es una excepción.
Entonces agarran el espejo, lo intentan llevar al cielo y se van riendo así de, ay, jajaja, imagínate cuando los ángeles y Dios se vean reflejados en el espejo, jajajaja, y de tanto que se están riendo, se les resbala el espejo, se cae al planeta Tierra y se rompe en millones, billones de pedacitos. Y estos pedacitos van a dar a todo el mundo, ¿no? Y entonces a algunas personas se les clavan estos pedacitos del espejo en diferentes partes. Sobre todo dicen que si te cae en un ojo, pues todo lo vas a ver horrible. Y si te cae en el corazón, pues tu corazón se va a convertir en un témpano de hielo y pues ya no vas a sentir nada y vas a ser una persona grosera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Corte A, pasamos a la siguiente parte del cuento, en la que nos cuentan la historia de estos dos niños, son Gerda y Kai. Estos niños son mejores amigos y viven, uno de ellos, no sé si Gerda o Kai, vive con su abuelita, o los dos. Entonces, viven ahí muy felices con su abuelita y sus súper amigos, y entonces sus casas son vecinas y desde ahí se comunican a través de la ventana y plantan unas rosas que como que son la representación de su amistad y todo esto. Luego van a saber por qué las rosas son importantes. Y entonces llega la primera nevada y su abuela les cuenta que es cuando la reina de las nieves viene, ¿no? Viene la reina de las nieves a llenar todo el mundo de nieve y pues los copos de nieve son como sus soldados, ¿no? Entonces están viendo estos copos de nieve y todo el rollo cuando de pronto le cae un pedacito del espejo malvado a Kai. Le cae uno en el ojo y le cae otro cerca del corazón, ¿no? Entonces se convierte en un niño súper grosero y pasa de ser como el mejor amigo de Gerda a ser súper grosero con ella y le dice, te ves horrible y no sé qué. Y entonces Gerda está como de, pues, ¿qué onda, no? Entonces el niño se va al pueblo y estando allá empieza a patinar y se divierte mucho en sus trineos y no sé qué. Y de pronto una persona lo engancha a su, a su trineo y él empieza a como a caer por una pendiente de nieve llevado por otro trineo enorme de una persona que no conoce. Y entonces de pronto ya por fin se voltea esta persona que está conduciendo y ve que es una mujer bellísima y completamente blanca, ¿no? Cubierta con un abrigo de piel que la descripción es exactamente la misma a la de la bruja blanca de Narnia. Entonces aquí podemos hacer un poco también de metaliteratura, ¿no? Sí, Porque está totalmente, pues sí, basado la bruja en blanca Yaris. en Ajá. esta historia. En esta historia. De hecho, pues lo que sigue es exactamente lo mismo que pasa en Narnia también. La bruja sube a Kai a su trineo y lo arropa, le dice que lo va a llevar pues a un lugar muy bonito, no sé qué, y le da un beso, y este beso convierte el corazón de Kai completamente en un témpano de hielo. Igual que pasa con... ¿Quién era Edmond. el niño de Narnia? ¿Edmond? Edmond. Edmond. Igual que pasa con Edmond, ¿no? Que también es un niño muy grosero y que pues, se lo lleva la bruja y todo y se lo lleva a su castillo. Justo eso es lo que pasa. Entonces se lleva a Kai a su castillo de hielo. eh, y entonces Gerda pues empieza a buscar a su amigo, igual que Lucy. Lucy, ¿verdad? Ajá. Era la niña pequeña. Igual que Lucy. Empieza a buscar a su amigo, nadie lo ha visto y entonces decide ir primero va al río a preguntarle al río si ha visto a Kai, ¿no? Y el río le responde que pues no, que por ahí no pasó, pero que pues la puede llevar ahí a ver si encuentra a alguien, ¿no? Ujú. Entonces se sube en la barquita, empieza a llevarla bajo al río y los pájaros que pasan por ahí le empiezan a decir que pues no, que no han visto acá y que quién sabe dónde esté. La barquita termina en la casa de una viejita Ujú. que recibe a Gerda como muy, muy alegre, así de, ay, mira, una niña, yo siempre quise una niña, pues me la voy a quedar.
Mira qué buena onda. ¿Ya Ya, llegó? Yo la pedí, ya llegó. ¿ya llegó? Yo la pedí, ya creí que ya había pasado mi momento, ya estoy muy viejita, pero pues ya llegó. Entonces, resulta que esta viejita pues es una bruja, pero es una bruja, además esto es interesante porque el cuento te reafirma que no es una bruja mala, pero tampoco es como que sea una bruja buena. O sea, es Mm, una bruja que tiene sus propios deseos y que pues ella quiere estar con la niña y pues la va a cuidar y todo, pero pues no debería de quedársela, ¿no? Entonces le pone como un hechizo a Gerda para que se le olvide Kai y se le olvide todo su vida pasada, ¿no? Y es ahí cuando se deshace, porque la bruja tiene como un jardín lleno de flores, entonces se deshace de todas las rosas, porque sabe que la rosa le va a recordar acá. a Kai. Entonces se deshace de las flores, le invita a pasar y la niña pasa ahí mucho tiempo. Te dicen que pasa tanto tiempo que el invierno se va y llega la primavera y llega el verano y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y la niña no se da cuenta de cuánto tiempo pasa hasta que de pronto logra ver una rosa en el sombrero de la bruja y se acuerda Mm, inmediatamente de Kai y va al jardín y dice, yo me acuerdo que había rosas aquí anteriormente, entonces empieza a llorar y esas lágrimas hacen que las rosas broten de la tierra y ella le pregunta, oigan, ustedes que han estado abajo de la tierra, ¿han visto a Kai? Porque se pregunta ella, pues tal vez está muerto ya, ¿no? Y le dicen las rosas, no, pues nosotros venimos de abajo de la tierra y no, ahí no está Kai. Entonces la niña pues logra escapar de la casa de la bruja mm. y empieza a vagar por el bosque. O sea, ven como de verdad que es una historia de aventuras porque pasa una y otra cosa, ¿no? Entonces por eso son las 7 partes de esta historia. Entonces, sale del bosque, empieza a vagar por ahí y de pronto se encuentra con unas aves que se encuentra con un ave que también le pregunta, oye, ¿y tú has visto acá? Y él le dice como de, no, pues quién sabe la verdad no sé, pero tengo Mm, una novia pajarita que vive en el castillo de una princesa. eso. Y esa novia pajarita me contó que esta princesa estaba, haciendo, pues quería casarse y entonces llamó a todos los hombres del reino para que fueran a ver si se casaban con ella, ¿no? Y y me contó que había un muchachito ahí que se parece mucho a la descripción que me diste de tu amiguito, entonces yo creo que ha de estar ahí en el castillo de la princesa. Entonces Gerda y este pajarito van al castillo de la princesa y se cuela al castillo, como puede, porque la novia pajarita del pajarito, pues le ayuda a entrar al castillo, ¿no? Y ya estando ahí, entra al cuarto de la princesa y ve que la princesa está acostada con un príncipe. Mm, Y ella dice, ay, es que, además de todo, pues estos son niños, ¿eh? O sea, sí. a mí me maltripea muy cañón que esto está pasando aquí, porque estos son niños. Entonces, entra al cuarto de la princesa, ve al principito y se acerca a él y resulta que no era Kai. Pero empieza a llorar y entonces la princesa se despierta. Le dice, para empezar, ¿qué haces Sí, o aquí? sea, lo O primero sea, que le dices, te ¿qué dejó carajo? pasar. O sea, Hola. Y le dice, pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Por qué estás queriendo ver a mi prometido? Y ya le empieza a contar, Gerda, pues toda la historia de este Kai, de cómo lo perdió y de que lo extraña mucho y lo quiere volver a ver. Entonces la princesa se compadece de ella y le dice, bueno, mira, te voy a prestar ropa y zapatos, porque además de todo la niña le mm, había dado sus zapatos al río para que le dijera si había visto a Kai. Entonces, además de todo, la niña está descalza. Y le dice, te voy a dar unos zapatos, te voy a dar ropa y te voy a dar un carruaje para que te lleve y puedas seguir buscando a tu amigo. mm. Entonces ya le da todo esto y le dice, pero porfa, no más, no vuelvas a entrar a escondidas a castillos. Al cuarto de nadie, Entonces ya, a la casa de nadie, por favor. a la casa de nadie, por favor. Entonces ya, la niña se va en el carruaje
y pues ya además se ve espléndida, ¿no? Y va por ahí en el carruaje y de pronto pues la asaltan una banda de bandidos. Y empieza, esta parte está súper creepy porque además empieza a decir, Sí. entre todos ellos hay como una señora bandida que empieza a decir así de, ay, esta niña se ve muy bien alimentada. Yo creo que sabe muy bien. Y entonces, ya cuando está a punto ahí de... Ajá. Llega la hija de la bandida y muerde a la bandida y le dice, no, quiero que sea mi compañera de juegos, no la puedes matar. Y entonces la bandida dice, bueno, está bien. Y ya sube a su hija al carruaje con Gerda y se van a dar un paseo, ¿no? Por ahí. Pero bueno, mientras tanto, pues ya la asaltaron de todo, ¿no? Ya le quitaron los nuevos zapatos, el vestido, el todo, ya se llevaron al caballo, todo. Y entonces, mientras tanto están ahí en el carruaje, pues la niña bandita empieza así como de, bueno, ¿y tú qué onda? O sea, y pues ya Gerda le empieza a contar la historia de Kai y todo el rollo, y entonces la niña bandida dice como de, bueno, me has enternecido, o sea, con tu historia, entonces no voy a dejar que te maten, Todo chill, tranquila. pero pues te tienes que quedar, te tienes que quedar a jugar conmigo, ¿no? Porque si yo grito y les digo que ya no te quiero, pues entonces ya te van a matar, ¿no? Entonces se queda Gerda a jugar con la niña bandida y, y están ahí como en la casa de la niña bandida y le empieza a presentar a los animales que tiene, que ella tiene palomas y tiene un reno al que le gusta, dice que le gusta hacerle cosquillas con un cuchillo al reno. Y que le divierta mucho cómo se asusta. Entonces, no, o sea, la niña bandida terrible, Es espantosa, ¿no? terrible. Y ya se está burlando del reno y todo eso y se quedan dormidas. Y entonces el reno le dice, y las palomas le empiezan a decir como, nosotros sí hemos visto a Kai, ¿no? O sea, vimos que se lo llevó la reina de las nieves y lo tiene en su castillo, en Finlandia. Entonces tienes que ir hasta Finlandia, al castillo de la reina, y pues el reno le dice, no, sí, sí, yo lo vi, ahí está. Entonces se despierta la bandida y ya le cuenta todo esto, todo lo que pasó, y entonces la bandida dice, bueno, como me caes bien, voy a dejar que te lleves al reno, y el reno sabe dónde está Finlandia, entonces te va a llevar al castillo de la, Él solito de la llega. reina, ¿no? Él solito llega. Entonces el reino bien contento, así, ay, sí, gracias. Entonces se lleva a Gerda, al, a- rumbo al castillo. Rumbo al castillo se encuentran con otra casa de otra bruja que los invita a pasar y esta otra bruja le dice, sí, efectivamente yo vi a Kai, sí, efectivamente lo tiene la reina de las nieves. Y el reno le dice a la bruja como de, oye, ¿y no le puedes dar como una pócima mágica a esta niña para que derrote a la reina de las nieves? Y la bruja le dice, no, pues, o sea, yo no le puedo dar más poder del que ella ya tiene. O sea, date cuenta que esta niña ha logrado, sin zapatos, sin absolutamente nada, llegar aquí hasta acá, gracias a que se ha logrado como enternecer el corazón de animales y personas, ¿no? Entonces, no le puedo dar más de lo que ella ya tiene y el poder está en su corazón. Así que, Siempre lo estuvo. este, siempre lo estuvo. Así que bueno, vayan al castillo que está para allá y ahí van a encontrar a la reina, ¿no? Entonces se la lleva el reno, llegan al jardín de la reina y el reno le dice, pues hasta aquí llegué, mija, yo ya no entro, yo ya está, no. Entonces se baja Gerda, que además recordemos que otra vez está sin zapatos, ¿ok? La niña está sin zapatos, no tiene guantes y está en Finlandia. Este, y entonces ya entra al jardín y la empiezan a atacar unos copos de nieve gigantes, igual que en Frozen. Ajá. Ok, esto sí se parece un montón a Frozen, que sí llegan los copos así a atacarla y todo. Y entonces cuando están a punto de llegar hacia ella, Gerda empieza a rezar
y bajan los ángeles del cielo y destruyen a los copos de hielo y le calientan los piecitos y las manitas para que ya no tenga frío. Entonces Gerda pues sigue avanzando, entra al castillo y corte a siguiente capítulo, te hablan de que la reina de las nieves no está ahí, porque sí estuvo ahí en un momento anterior, pero le dijo a Kai, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer el invierno, entonces tú quédate aquí, esperándome. Y Kai, mientras tanto, está así, igual que en Narnia, cuando la bruja está en su trono y Edmund está ahí al ladito de ella, ahí como nada más, como su mascotita, así está Kai, ¿no? Y la reina le da unas piececitas de hielo y le dice que si logra descifrar el rompecabezas que ella quiere, le va a dar su libertad. Entonces Kai pasa todo ese tiempo intentando hacer el rompecabezas de hielo. Entonces se va la reina, entra Gerda, ya ni ve a la reina ni nada y nada más ve a Kai y lo abraza y empieza a llorar y sus lágrimas logran derretir el corazón de Kai y sacar el pedacito del espejo que tenía en el corazón. Y entonces Kai empieza a llorar y eso hace que el pedacito de espejo que tenía en el ojo también se le salga y vuelve a ser el mismo y ve a Gerda y dice, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y todo eso. Y entonces ya le dice Gerda como de, no, pues vine a buscarte y ya le cuenta todo. Y las figuritas de hielo que estaba utilizando Kai se ponen a bailar hasta que se cansan. Y cuando se cansan, se caen y caen justamente en el rompecabezas que tenía que armar Kai. Y entonces Kai retoma su libertad. Y entonces sale, o sea, esto está súper mágico, ¿ok? Sí. Entonces salen del castillo los niños. Porque además de todo, hay Y historias, pero hay historias que se resuelven por Deus Ex Machina, ¿no? Pero aquí más bien es como por el poder del guión. O sea, ya a estas Ajá, alturas ya se tenían que liberar, entonces va a pasar ya. exactamente todo lo necesario para que suceda. Ya a estas alturas, no puedo poner que Gerda destruye a la reina de las nieves porque es súper poderosa, entonces vamos a decir que salió del castillo a hacer Ajá. sus mandados. Ajá. Y entonces la tuvo muy fácil, ella ya nomás entró y ya vio a Kai y lo Porque abrazó y se además lo de todo, llevó. la Reina de las Nieves es como el ropavejero, el coco y toda esta Sí, figura que sí, sí, tiene que sí. seguir existiendo para amenazar a los niños en un futuro con si no te Exacto, no portas la pueden bien y destruir. eres grosero como Kai, Te va a va a llevar la llegar reina la de Reina las de las Nieves, nieves. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, salen del castillo los niños, ven al reno, que ya se hizo amigo de una renita. Y la renita, pues, les da de comer porque tiene leche. Entonces, de esas cosas que tienen los cuentos que dices, ¿y esto para qué lo metió? Quién sabe. Era Pero era importante muy importante que en su supiéramos época era que muy sí importante. comieron. Los niños sí tuvieron algo que Pues es que comer, yo se creo tomaron la que, leche o de la sea, en esos reina. ambientes que sí son de lo más hostiles, o sea, lo primero que el lector que sí sabe qué es una nevada se Es preguntaría como, es, ¿y cómo sobrevivieron? ¿No? ¿y cómo Casi, casi. sobrevivieron? ¿Qué comieron allá afuera? Exacto. Había una ¿No? reinita. Jamás así como de, ¿y cómo que hay una reina de las nieves? No, eso no se pone a No, no, no. discusión. Lo que es ¿Cómo importante definir y sobrevivieron? asegurar es la manutención y la subsistencia de las criaturas. Exacto. Entonces, bueno, se suben a los renos los llevan de regreso a su casa, pero antes de regresar a la casa pasan por todos los lugares por donde había pasado Gerda y saludan a todas las personitas que le ayudaron a Gerda. Y ya, llegan por fin a la casa y resulta que cuando llegan a su casa ya son adultos y se dan cuenta de que han pasado muchísimos años Ujú. y ven a la abuelita en la luz, o sea, dicen como que la ven debajo de un rayito de luz y que la abuelita les dice que recuerden que solo se puede entrar al cielo si tienes el corazón de un niño o algo por el estilo. Entonces dicen que pues ya son adultos, pero siguen siendo por siempre niños en el corazón y que ya para cuando llegaron a la casa ya era verano. Fin. Fin. Y esa es la reina de Y las entonces, nieves. pues todo ha quedado mágicamente solucionado porque pues al final ya no hubo problema. Simplemente Mm-mm. se resuelve todo. Solo Regresan
y tienen garantizada Por el poder la de la entrada al oración. cielo, ¿no? Porque pues han Ajá, conservado su alma de niños, porque pues siempre fueron niños hasta que llegaron ya a su pueblito. exacto. Oye. Y es como todo se resolvió gracias al poder de la oración, Ajá, porque pues realmente no es como que haya nada más. eh, Ella no tuvo que hacer nada más que rezar y caminar un montón para llegar a Finlandia. totalmente, Entonces, totalmente. básicamente pues esta es la historia y sí podemos ver aquí, al menos a comparación con las locuras del emperador, que sí tenemos varios hilos Ujú. conductores, Sí, entre el cuento y la película, aunque la película termina siendo muy distinta, porque además de pero todo, sí hay varios. el planteamiento original de Frozen sí era deliberadamente apegado a La Reina de las Nieves. En detalles curiosos, antes de abordar un poco lo que termina siendo la adaptación de este cuento a Frozen, Ujú. se dice, se rumora, se cree que el personaje como tal de la Reina de las Nieves está inspirado en la cantante Jenny Lind, de la que hablamos en el episodio anterior de Andersen, de la que justamente se enamoró el escritor Ah, ya, y ya, por la ya. que fue rechazado, ¿no? Y entonces Oh. él parece ser que llegó a describirla como una mujer sin corazón o con corazón de hielo. Y a partir de ahí, Mm. pues se crea este rumor, este mito literario de que la Reina de las Nieves es una representación de Jenny Lind, ¿no? Órale. Eh, Aunque, pues, evidentemente la mayor adaptación, ¿no? Que podemos ver justamente es la de Jadis la Bruja Blanca Sí. de las Crónicas de Narnia, ¿no? Escrito pues bastantito después, ¿no? Y por ello mismo también podemos darnos cuenta de cómo eh, hemos estado hablando de cómo Disney no toma las historias originales y las adapta tan plenamente, sino que más bien como que toma cachitos, las reconstruye, las cambia, pero los mismos autores también ya habían hecho eso, ¿no? Porque la Reina Claro. de las Nieves era una figura folclórica muy conocida, ¿no? Que el mismo Christian Andersen retoma, así como igualmente en la historia anterior de El traje nuevo del emperador, pues era de hecho un arquetipo de historia oriental o más bien, bueno, asiático, pues muy famoso, ¿no? Hay versiones de Sri Lanka, hay versiones de India, hay versiones directamente del Tibet, ¿no? Podemos verlo como con el cuento de los sabios y el elefante, ¿no? Que Mm. es incluso como una de las variaciones más famosas, pero de la misma manera podemos encontrarlo 2 siglos antes, hacia las primeras décadas del 1600, en el retablo de las maravillas escrito por Cervantes, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver que esta historia de embaucadores que llegan y le presentan al rey algo que le hace creer que existe pero que no existe, pues ya es que existía en la España de 1600 con Cervantes. Órale. Pues sí. Ujú. Gracias por esos datos curiosos. Hablando ya de la película y de estas similitudes, para empezar, pues podemos ver que, como decías, en un principio se tenía la idea de sí hacer la película mucho más acercada al cuento, ¿no? Ujú. Y por eso, pues se Sí. supone que Elsa, pues iba a ser mala Ujú. y que iba a ser El también muy mismo diseño distinta del personaje físicamente. era otro, ¿no? O sea, porque Sí. hay por ahí en internet, ¿no? Como los diseños originales, incluso ella era como de piel azul, Ajá. súper alta, tenía una corona así como de Ujú. estalagmitas o estalactitas, no sé cuáles van hacia arriba Y y cuáles tenía van hacia abajo, un perdón, siempre me confundo. Su su abrigo abrigo de era más bien un piel y era abrigo, de ¿no? De pieles. piel, justo. Ujú. Y y no existía Kai, sino que nada más estaba el personaje de Gerda, lo que sería Gerda, que Que es pues, era sana. Ana, Ujú. que en el planteamiento original de Disney desde un principio sí era la hermana, ¿no? Sí, Entonces era como la historia de dos hermanas, donde una era muy, muy, muy malvada y la otra era como tan, 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 tan buena que quería redimirla de una u otra forma. claro. Y todo cambió cuando surge la canción de Let It De Go Let It Go. o de Libre Soy, Libre ¿no? soy, sí. Porque este matrimonio, que no me acuerdo sus nombres, pero es un matrimonio muy famoso que tiene Disney y Pixar, que pues han hecho infinidad de piezas musicales muy, muy buenas, ¿no? Se ponen a hacer Let It Go
y ya haciéndolo se dan cuenta de que no hay forma de que una villana villanísima cante esa canción. O Claro. sea, como que la canción ya está hecha y es muy, muy buena y por otro lado, pues no encaja con el personaje Ujú. y es la canción la que cambia por completo al personaje y por lo Imagínense. tanto la historia, ¿no? O sea, que una canción sea la que cambie por completo el rumbo de Sí. toda tu película, eso está cañón. Y sí es de las más entrañables, la Y verdad. termina siendo muy Yo sé que a entrañable. Elizabeth no le encanta, Pero es ¿no? porque me No, hartó. a Elizabeth no le encanta tanto ni esta historia de Frozen, ni los personajes, No. ni la música, ni nada, porque además de todo, el efecto Let It Go, el efecto Frozen, que fue de las primeras veces que una rola, o sea, acaparaba hasta la radio, ¿no? Casi, Sí, casi. Pero yo no puedo dejar de escucharla, o sea, en verdad me sí. mueve, sí, todavía me ¿Sabes cuál estremece. es el problema? Que la verdad, y aquí me vas a decir, ¿cómo te atreves a decir esto, Elizabeth? Pero no me gusta la Ya voz sé de por Idina dónde va. Michelle. Yo sé que no te gusta la voz de Idina Menzel, pero Menzel. la voz de Idina Menzel es de las mejores Yo lo voces que sé, ¿no? Y canta existe. increíble. Y claro que puedo aceptar que canta increíble. A mí no me gusta su voz. De hecho, No, en se gusto me se rompen hace... géneros. Sí, no, es por puro gusto, no porque piense que cante mal, porque En no, claro que gustos, canta sí, muy bien y es una de las grandes voces de Broadway, además de todo, o de sea, y ha Broadway. salido en muchísimos personajes súper importantes. Pero pues no, no me encanta. He Sí, escuchado la canción en otras voces que me agrada más, pero sí, lo que pasó fue que me hartó. O sea, realmente la canción sí me parece muy buena, pero me hartó. Es que en ese momento estaba hasta sí, en claro. la sopa y dije, ay, no, ya, O ya, sea, basta de Let It Go. Let It creo que Go, la Let única que It la Go. superó fue No se habla de Bruno, ¿no? O sea, fue la Sí, única canción sí, que sí, sí. así, con Y ni con tanto efectos porque especiales. la de No se habla de Bruno es tan complicada de cantar, que Ajá. eso es lo curioso, ¿no? O sea, Pero, o sea, es uno se aprendía el polifónica para coro, empezar. pero realmente es muy difícil cantar esa canción. La mayoría de las canciones de Ujú. Encanto son tan complicadas de cantar que pues los niños solo se terminan Sí, sabiendo los coros, así que no me terminó hartando tanto como Let It Go, que sí era como ya, 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 Let It Go, o sea, ah, basta. Y en general la película ya no son mm, mis películas de la infancia, ya no me llegan como antes, ¿no? Que difícilmente supongo. hoy en día sí me llega una película, o sea, me pasó con Moana, Moana sí me encanta, pero fuera de Moana, pues sí, las películas que ya salieron después de mi infancia, adolescencia, pues ya no me llegan igual. Este, Pasa. y no sé, Ana me cae mal. Sí me desespera que sea tan buena, tan boba. Creo que Mm, a mí fíjate que no me pasa y es curioso porque sí es uno de estos personajes que tiene todo el potencial de desesperarme y sin embargo se me hace muy simpática, o sea, mm, como que sí me cae bien, genuinamente me cae bien. Y algo que es muy cierto, o sea, yo entiendo que pues ya teníamos otra edad cuando salió esta película, pero específicamente con Frozen yo viví como un revival, casi casi, porque salió la película cuando mi prima Cianya sí, tenía exactamente la edad que yo ideal. tenía cuando mi tía, su madre, me llevó a ver El Rey León. Mm, Entonces, de una u otra forma, yo intenté hacer como el una eco. recreación de esa Ujú. experiencia, ¿no? Y entonces yo llevé a mi prima al cine a ver Frozen cuando Y ella se estaba súper enamoró. chiquita y como que en un momento Frozen fue muy importante para Sí, sí, nosotros, bla, sí. bla. Y por otro lado, es justo decir que a mí me emocionaba muchísimo que el personaje de Ana era una pelirroja con un mechón blanco, ¿no? Porque Es yo me verdad, sentía sí. en ese sentido súper identificado con ella, porque ahorita, además de todo, llevo mucho tiempo ya usando el cabello, usando el cabello corto y todo. Eh, y cuando no estaba tan pelón, pues se me notaba más, ¿no? Pero no solamente en la barba, sino tengo originalmente también un mechón de cabello blanco en la frente, que ya casi se me cayó todo, porque bueno, la calvicie no perdona, ¿no? Pero pues sí, era muy Eres como Ana. Ana, entonces me Eres reflejaba Ana. muchísimo en ese personaje, Sí, ¿no? sí. Aunque bueno, de lo que sí puedo rescatar mucho es que creo que sí es como la primera princesa que hace esta aclaración
se enamora y todo, y Elsa le dice, no te puedes enamorar en un día, güey. Haciendo referencia a todas las demás Sí, princesas que sí lo hacían, ¿no? Y que el claro. príncipe original termine convirtiéndose en el villano, me parece que sí es un plot twist muy interesante, muy necesario para esta época, de si es demasiado Sí. bueno, ten cuidado, o sea, termina siendo totalmente un embaucador. Que Disney intentaba corregir, Ajá, subsanar o no caer en los mismos patrones, errores, conceptos, fallos de sus historias anteriores, ¿no? sí, Una de ellas era con Frozen, que directamente sí señalaba este tipo de cosas, ¿no? Como de ujú, no se puede, y además de todo, el que se supone que era el bueno termina siendo el malo, porque sí, en ese tiempo pues también la percepción era ese, ¿no? Que pues, el príncipe azul realmente nunca lo fue, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Y también por eso yo como que lo disfrutaba mucho. sí, Fue la primera historia donde curiosamente eh, el peso estaba más enfocado en el amor sororo sí, o incluso filial, por otros paralelismos, que que en en el el amor amor romántico. De romántico. hecho, iba en contra del amor romántico. Sí, em, Era la primera vez, ¿no? Que pues el personaje principal era reina, no princesa sí, realmente, ¿no? Porque Ana, pues, pues por mucho que siempre las quieren mantener ahí a la par, pues la verdad es que la protagonista y el es peso lo lleva Elsa, Elsa, ¿no? sí. Y siempre vamos con Elsa Al y es final la es la reina, reina de las y ya después nieves. en la película 2 ni Ujú, reina es, ¿no? Ya es como un espíritu que justamente es más cercano a la reina de las nieves, etcétera, etcétera. ajá, Entonces, como que es una historia per se que a diferencia de lo que pasa en, o bueno, no a diferencia, más bien como similar, pero en otra proporción con las locuras del emperador, donde pues dejan muy poquitos elementos, ¿no? Y le meten tantos otros originales que termina siendo un buen resultado, ¿no? sí, Aquí más bien como que conservan elementos muy esenciales y muchos otros deliberadamente los cambian sí. y les resulta una historia pues más fresca, más original, más actual, y yo creo que pues que tiene mucho análisis realmente que puede darse. Sí, sí, se puede hablar mucho de ello y al final como la historia original es una historia de aventuras, es una historia en la que pues capítulo tras capítulo va encontrando Gerda nuevos personajes que la ayudan o le ponen el pie, pero terminan Mm, ayudándole al final y todo eso, realmente se puede transformar en otras aventuras, ¿no? Que es lo que termina pasando en Frozen. No necesariamente necesitaba toparse con la bruja que tuviera un jardín y que la tuviera ahí atrapada por años, ¿no? O sea, puedes ponerle ujú, otras aventuras porque ese no es el punto. El punto es que Gerda está buscando a Kai, así como Anna está buscando a ujú, Elsa, y que Anna va a pasar por una serie de obstáculos, ¿no? Como buen viaje del héroe, para lograr llegar a su hermana, igual que lo hizo Gerda con Kai, ¿no? Entonces, al final lo importante es eso, es la búsqueda de este ser querido, de esta hermana, hermano, amigo, amiga, lo que sea, amigue, ujú. este, para salvarlo y también derretir ese corazón de hielo que tiene este personaje, ¿no? Exacto. Esa es la historia real, central, ¿no? Y eso es lo que se conserva totalmente en Frozen, pese a que cambie el género, pese a que incluyamos a un príncipe malvado, pese a que lo que sea, y al final sí termina luchando con un copo de nieve gigante, que pues más bien es un monstruo de nieve, pero pues Ujú. same thing, ¿no? Entonces, realmente sí Sí, tiene mucho y de más. hecho, incluso en la segunda película, que quién sabe si lleguemos a analizar, porque esa sí no tiene como ninguna base literaria, Sí, no, ¿no? no. Este, pero todo el trayecto que hace Ana se parece mucho más Sí, incluso al trayecto que hace Gerda en el cuento original, sí, ¿no? sí, O sea, sí. como que va con distintos Y personajes, los les está nomitos pidiendo y la, como la. que le ayuden en su búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Em, Igual es como un momento en el que ella tiene que demostrarse a sí misma su verdadera fuerza, su poder interior, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que sí, yéndose por las ramas de la historia original, llegan a puntos pues muy valiosos per se y al similares. mismo tiempo que recuperan pues el objetivo, no sé si el mensaje, Ujú, pero sí el objetivo del cuento, ¿no? Que es sí, pues eh,
sé bueno y no abandones a los tuyos, casi casi, o Sí, el hecho de que el amor es el capaz de amor. conquistar cualquier El amor, travesía, o bla, bla, sororo, bla, como ¿no? dices, ajá. Y es muy interesante que pese a que el príncipe sí es una especie de villano, pues no es un villano tan poderoso ni tan importante. Entonces nos quedamos con que realmente no hay un villano importante en Frozen, porque al final Elsa es en parte, o sea, no es villana, pero Ujú, sí tiene un lado frío, ¿no? No malvado, pero tiene un lado ujú, frío, así como Kai, ¿no? Entonces también llega este momento en el que ya llegó ahí Ana y le empieza a decir como vete de aquí, yo ya estoy aquí en mi mundo de hielo, y se claro. comporta grosera con ella y todo, y hasta, este, termina haciendo que le salga el mechoncito, ¿no? Porque la congela, accidentalmente, entonces tiene su lado frío, tiene su lado que, que al final es Kai y es la reina de las nieves al mismo tiempo. Entonces al final es Claro, la protagonista y la buena, pero también es en parte su propia maldad y frialdad lo que da el hilo y, conductor de todo. y Ana también es Kai y Gerda al mismo tiempo en muchas ocasiones, o sea, porque también hay un momento en el que ella se vuelve de hielo como mismo Kai, ¿no? Sí. Entonces, y es la lágrima de Elsa la que lo Ah, es derrite, etcétera. verdad. Entonces, como También que tenemos la van lágrima de cambiando Elsa. allí Se me olvida. los arquetipos de los personajes, ¿no? Ujú. Hasta que finalmente salen en la última escena, ¿no? Porque no te lo señalan, pero los mismos, pues el equipo directivo y productivo de la película, sí han confesado que salen dos niñitos, o bueno, los dos niñitos que salen patinando al final de la película, a los Ah, que Elsa les hace patines, esos son Gerda y Kai. O bueno, son ah, la representación de Gerda y Kai. mira, qué interesante. Mm, Y también como tomando otra cosa de la historia, podemos ver que los nombres de Hans, Christoph, Anna y Sven, mm. pues al final forman el Hans Christian Andersen, ¿no? Sí, son una especie como de Ajá, como anagrama medio compuesto, anagrámico, o no sé, ajá. ajá, los transforman, les dan un pequeño giro, pero al final pues es para hacer alusión a su autor Hans Christian Andersen, ¿no? Hans Christoph Sí, Annes Ben. es fue un detalle muy bonito. Y bueno, sale justamente el reno es Ben, pues sale desde la versión original, Ajá, también ¿no? hay un Que reno. que igual y para nosotros aquí en países no nevados, no alpinos, nos parece hasta risible, pero los renos verdaderamente son cosas enormísimas, ¿no? Son animales enormísimos que sí Sí, pueden son transportar gigantes. así personas como si fuesen caballos. ¿Qué onda? Entonces, Son más pues grandes que los era caballos, ¿no? bastante, Son ajá, sí, gigantes pues los renos. prácticamente. Sí, que tenemos el personaje Christoph, que es el aldeano del reno, ¿no? Ujú, Del que se termina enamorado exactamente. Ana. Interesante que sí, que pese a que sí sea una historia de sororidad, sí haya amor de Ujú, pareja, pero sí termine completamente de lado, ¿no? Que no sea lo importante. O sea, no lo sacaron, simplemente lo dejaron ujú. en un nivel menor que el Es punto que creo que principal. si solamente lo obvias o lo sacas, Ajá. no lo deconstruyes, no lo Exacto, criticas exacto, verdaderamente, exacto, ¿no? No muestras el así no, pero así sí, ¿no? exacto. Hay otras historias donde definitivamente Como sí brilla por su Moana. ausencia, ¿no? Moana, por Moana ejemplo, o sea, en sí, Moana no se figura en lo absoluto, este, una pareja. en lo absoluto y no sobra, Ajá, ¿no? Más bien no no falta, ¿no? falta, sí. Este, Pero aquí sí pero es en como esta como que de sí el punto era como no te no puedes solo ese enamorar en amor, una vez, ajá, sí, no te puedes enamorar en un día, pero si tienes una aventura entera con un güey que sí está ahí al lado de ti, con un reno, y que te está ayudando exacto, a ir a buscar a tu hermana, pues ahí sí es lógico que te termines enamorando, ¿no? Entonces, totalmente. veamos al aldeano buena onda del reno, por favor. Tiene un reno. Este, Cuando sacó el cuento, que fue en el 44, 1844, ya no como parte de una colección, sino pues un cuento individual per se, porque además de todo es de los más largos, pero lo escribió en menos de una semana, ¿no? mm, Em, no tuvo mucho éxito, mm. ¿no? Y no fue sino hasta algunos años después, cuando lo republicó ilustrado, que la gente Oh, sí como que dijo, le llamó está la muy atención, bonito. porque además de todo se les hacía un cuento muy oscuro,
se les hacía un cuento muy oscuro, se les hacía como muy poco apto para niños, Todos sus cuentos son súper etcétera. oscuros y poco aptos para niños. De hecho, este no me Estoy de parece el acuerdo. peor en lo absoluto. O sea, Yo tampoco. termina feliz y simplemente tiene aventuras y así, pero no hay una niña muriéndose en la nieve. O sea, Sí, no es tan cruel como muchos otros no hay un directamente, pero soldadito bueno. derritiéndose en la chimenea. Al fin y al cabo son buenos pretextos, ¿no? Para revisitar el material original, tomando en cuenta que pues son historias ya per se, ¿no? Ujú. Y si bien deben su inspiración a este gran autor, pues también creo que al día de hoy forman parte de pues, las historias populares contemporáneas, ¿no? Que tenemos. Claro. Eh, hacen parte como del mismo ejercicio de relatar, de refrescar, de recontar, etcétera. Y pues creo que de ambas versiones se puede aprender bastante más. Eh, claro, en este caso, pues Disney es un poco menos eh, sacro, digámoslo así, ¿no? Afortunadamente, Sí, pero pues bueno, sí, mensajes afortunadamente. como la humildad, la hermandad, la sororidad, la perseverancia, pues nunca, nunca estará de más volver a contarlos, aunque sea de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, pues por mi lado, mi conclusión es si alguien se lleva de pronto a tu amigo, amiga, amiga, hermano, hermana, hermane, pues sí, lo busques, ¿no? O sea, busquémoslos. Sí. No los dejemos en las manos de las personas que tienen corazones como témpanos de hielo. Ya me fui muy lejos, pero pues ahí, por allá va ¡Ah! la cosa, ¿no? Sí, Gerda nunca dejó de buscar a Kai. Es hacia Gerda donde nunca nos ha dejó de llevado la buscar a vida. Kai. Y así debe ser. Y que pues no nos dejemos llevar por los embaucadores. Y pues eso, Abdul, tú pusiste una pregunta interesante justamente para ver si la gente adivinaba los cuentos de Sí, los que íbamos a hablar el día de hoy. Dinos cuáles fueron las respuestas que tuvimos. Y primero que nada, pues cuál fue la pregunta que pusimos en nuestras redes sociales. bueno, preguntamos directamente cuáles serían las obras de las que hablaríamos ahora, tomando en cuenta que las pistas fueron que una iba a hablar acerca del valor de la humildad y la amistad, y la otra más bien iba a hablar acerca de la importancia de la fraternidad o sororidad. No dijimos sororidad porque iba a ser muy obvio, ¿no? Y pues también pues Ujú. de no desistir, ¿no? Prácticamente. Y la respuesta que tuvimos por un lado fue que seguramente íbamos a hablar de One Piece, lo cual, como pueden ver, no sucedió, no fue así. Ujú. Ni Elizabeth ni yo hemos visto One Piece. La verdad es que yo No, particularmente he no tenido que ver tengo, algunos episodios a la fuerza. yo no y no lo haré, ¿no? Nada en contra, pero pues no es mi Fui formato, obligada. ¿no? Y número tres, pues, por ende, no sabemos si sí habla de sororidad, hermandad. Sí, Pues o sí, sea, seguro sí, pero yo sí sé porque mi exnovio es súper fan, y él me obligó a ver algunos episodios. Saludos, Eduardo. Me obligó a ver algunos episodios y sí habla, o sea, habla sobre aventuras y sobre la amistad, mm, ¿no? O sea, también y sobre mil cosas más, por favor, fans de One Piece no me vengan a decir, no, habla sobre muchas sé que es otras muy cosas, ya sé bueno. que habla sobre Sí, muchas sí, otras sí. cosas, es muy bueno y es larguísimo y es Es eterno, yo lo eso. sé, pero Ajá, bueno. Uno de sus temas sí puede ser como la amistad claro. y las aventuras y todo eso, pero bueno, estamos en la temporada de Disney, Ujú. así que nada que ver. No Y vamos a hablar de One sí, Piece. no, y yo sé que es muy bueno, por favor, no nos funen, ¿no? Simplemente es que sí es muy largo y ya no tengo tanta vida para ver tanto contenido, ¿no? A mí no me gusta el anime, lo Pero bueno, siento. y la otra respuesta fue Aladdin, ¿no? Que si bien sí Aladdin, que tenía puedo mucho que ver entender con por la qué. humildad, la hermandad, este episodio justamente quisiese dedicárselo a mi prima Xianya por el lindo recuerdo que me trae Frozen con ella, que yo sé que ya es toda una chava grande y ya Disney le queda muy chico y todo, pero pues para mí siempre va a ser un recuerdo muy bonito. Y pues coméntenos, principalmente coméntenos qué les pareció, qué otras historias quisiesen que abordásemos, ¿no? Y pues recuerden que estamos aquí para cumplir todas sus fantasías textuales. Bye.